Hola hermanos, amigos, Dios les bendiga. Les habla el hermano Gildardo Mapayo, el mensaje apostólico. Quiero compartirles en esta oportunidad una enseñanza muy importante sobre la unicidad de Dios y les quiero compartir el tema que les voy a tratar en esta oportunidad. El tema con el que les quiero compartir en esta oportunidad se llama Solo hay un Jehová y es el Padre. Todos sabemos que el dogma de la Trinidad ha insertado en su teología una de las más grandes herejías, y es de creer y enseñar que existe un Jehová Hijo, o tres Jehová, más bien, es lo que propone la Trinidad. Sin embargo, en este estudio muy sencillo, les quiero mostrar que solamente hay un Jehová y que este Jehová es el Padre. Bien, entonces pasemos a analizar los siguientes textos. En primera instancia les quiero mostrar que solo hay un Jehová y luego les mostraré que ese único Jehová es el Padre. En Éxodo capítulo 9 y el verso 13 y también el verso 14, como ustedes pueden ver en pantalla, leemos de la siguiente manera: Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nótese que en el pasaje que hemos leído, el personaje que habla con Moisés y quien le envía un mensaje al faraón se identifica como Jehová, el Dios de los hebreos. Es importante tener en cuenta esto, que aquí hay una identificación. Este personaje que habla con Moisés reclama ser el Dios de los hebreos. En el verso 14 leemos lo siguiente: Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Si miramos en el verso 14, Jehová, el Dios de los hebreos, reclama ser el único con las palabras: no hay otro como yo en toda la tierra. Tratar de insertar otro Jehová, como lo hace el trinitarismo, es simplemente pleitear con Dios mismo y cuestionar sus palabras. La negación de que no hay otro Jehová sino el Padre no es un asunto doctrinal de una institución, sino que es una declaración explícita de Dios mismo. Dios mismo está reconociendo y está reclamando que no hay otro como Él en toda la tierra. Entonces es importante tener en cuenta que si las evidencias internas demuestran que no existe sino un solo Jehová, ¿cómo puede probar alguien por las evidencias externas que existe más de un Jehová? Sencillamente no es posible, porque Dios mismo está reclamando y está diciendo a Moisés que Él, a través de las señales, a través de los prodigios que va a realizar en Egipto, le va a demostrar a Faraón que Él es el único Jehová y que no hay otro como Él en toda la tierra. Si usted lee atentamente, este personaje que habla con Moisés se identifica con el pronombre yo. Aquí podemos ver cómo está con el pronombre yo, y esto significa que quien habla con Moisés no es un ser tripersonal, sino que es un ser unipersonal.
Es decir, que gramaticalmente tenemos a un solo sujeto hablando aquí y no a una pluralidad de personas, porque el pronombre es singular y ese pronombre es yo. Así que en estos primeros pasajes nos damos cuenta como Dios reclama que Él es el único Jehová y que no hay otro. Vamos a seguir leyendo otros pasajes. Les dije que iba a hacer algo muy sencillo, simplemente evidencias bíblicas para demostrar este postulado. En Deuteronomios capítulo 4 y el verso 35, nótese lo que dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Moisés en este pasaje le está recordando al pueblo la forma peculiar con la que Dios los ha tratado durante la estadía en el monte Sinaí y el propósito por el cual ha hecho tantas señales y las diversas formas en las que se ha manifestado a ellos. Uno de los propósitos por el cual Dios hizo con el pueblo lo antes mencionado fue para demostrarles que no hay otro como Él. Esto lo confirman los versos 36 y 39, que dicen de la siguiente manera. En el verso 36 leemos lo siguiente: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Esto es bien interesante. Dios habló al pueblo desde dos puntos distintos en simultáneo. Número uno, desde el cielo, y número dos, desde el monte en medio del fuego. Luego de este acontecimiento, son exhortados a no pensar que Dios sea más de una persona. En el verso 39 leemos lo siguiente: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. El pueblo entonces supo que su Dios puede manifestarse de diferentes maneras por su omnipresencia sin dejar de ser único e indivisible. El trinitarismo debe de aprender y reflexionar en su corazón que Jehová es uno solo y no una trinidad de personas. Es importante tener en cuenta este contexto, porque vuelvo a repetir, según el verso 36, Dios habló al pueblo desde dos puntos diferentes en simultáneo. Dice: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego, como también las oyó desde el cielo. De modo que después de este acontecimiento, de esta experiencia, cualquiera podía pensar que habían dos personas hablando, una que hablaba desde el monte, de en medio del fuego, y otra que hablaba desde el cielo. Sin embargo, en el verso 39, Moisés exhorta al pueblo a no pensar que Dios está fragmentado en más de una persona, sino que el propósito de Dios mostrarse de esa manera era para mostrar su omnipresencia y su capacidad como Dios de estar al mismo tiempo en el cielo y también en el monte Sinaí, sin ser más de una persona. Esto es bien interesante, muy importante. Pasamos a ver otro texto como prueba de que hay un solo Jehová, y esto lo encontramos en Isaías capítulo 45 y el verso 18, que nos dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro.
Nótese que en este pasaje Jehová reclama ser el creador de la tierra, quien la compuso y la hizo habitar, es decir, quien creó tanto al hombre como a los animales. Pero además de esto, reclama ser el único Jehová. En el texto encontramos A, una afirmativa, yo soy Jehová. B, una negación, no hay otro. Es importante tener esto en cuenta, que Dios en este texto hace una afirmación, y la afirmación es yo soy Jehová, y la negación es que no hay otro. Por las pruebas antes presentadas, es más que suficiente para dar por sentado que no hay más que un solo Jehová, quien se identifica no como una pluralidad de personas, sino como alguien unipersonal con los pronombres singulares mí y yo. Amigo hermano o amigo trinitario, usted debiera de reflexionar en estas afirmaciones bíblicas, en estas pruebas internas dadas por el mismo Dios. El mismo Señor reclama su unicidad. Él declara su unicidad en los textos que hemos mirado. Reclama de que Él es Dios, Él es Jehová y no hay otro. Hay muchos más textos, muchos más pasajes que pudiera probar este mismo postulado, pero es más que suficiente los que he citado para no ser muy extenso en esta disertación. Así que, habiendo mostrado por la evidencia interna que solo hay un Jehová, paso entonces a demostrar, usando el mismo método, que este único Jehová es el Padre. Para esto voy a tomar Éxodo capítulo 4 y el verso 22. Pero antes de esto quiero leerles esto. La evidencia interna demuestra que el único Jehová de la Biblia es el Padre. No existe Jehová Hijo como propone la Trinidad en sus postulados. Una de las cargas de prueba se debe a la filiación entre Jehová y el pueblo de Israel. La filiación entre Jehová e Israel es de padre e hijo y no de hermano a hermano, como si de un Jehová Hijo se tratase. Dicha filiación es reconocida de manera recíproca, es decir, Jehová reconoce a Israel como su hijo e Israel reconoce a Jehová como su padre. Mire, amigo oyente y hermano, si existiera en realidad un Jehová Hijo, como propone el dogma de la Trinidad, la Trinidad debería demostrar cuál es la filiación entre ese Jehová Hijo y el pueblo de Israel, ya que uno de sus postulados es que el Jehová del Antiguo Testamento, quien habló con Moisés y quien se presentó a los patriarcas, no fue Jehová el Padre, sino Jehová Hijo. Sin embargo, en la Biblia encontramos que la filiación que había entre Jehová y el pueblo era una filiación de padre e hijo. Si este Jehová en realidad no era Jehová el Padre, sino Jehová Hijo, la relación o la filiación que debe de haber entre Israel y ese Jehová Hijo debía de ser no de padre a hijo, sino de hermano a hermano. Esto el Trinitario no lo puede mostrar. Si en realidad, vuelvo a repetir, si en realidad existe un Jehová Hijo, que el Trinitario nos pruebe por la Biblia cuál es esa filiación. Y es lo que yo voy a hacer en este segundo segmento. Voy a probar por las Escrituras que el Jehová único que existe, como lo vimos anteriormente, es Jehová el Padre. Y como dice aquí, una de las cargas de prueba se debe a la filiación entre Jehová y el pueblo de Israel. La filiación entre Jehová e Israel es de padre e hijo y no de hermano a hermano,
como si de un Jehová Hijo se tratase. Así que pasemos a probar este postulado de que el único Jehová es el Padre. En Éxodo capítulo 4 y el verso 21 dice de la siguiente manera: esta es la continuidad del diálogo que Dios tiene con Moisés en la zarza. Y dice en el verso 21, y dijo Jehová, nótese que el sujeto hablando aquí es Jehová. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es interesante cómo el único Jehová se identifica como el Padre de Israel, llamándole mi hijo, mi primogénito. Recordemos que según el trinitarismo, este que hablaba con Moisés no era el Padre sino el Hijo. Pero ¿cómo pudo el supuesto hijo llamar hijo a Israel y no hermano? ¿Será que Israel tiene dos padres celestiales y eternos? Es importante que el trinitarismo nos responda a estas preguntas. Si este Jehová que hablaba con Moisés no era el Jehová Padre, sino el Jehová Hijo, ¿cómo es que este Jehová reclama ser el Padre de Israel y reclama que Israel es su hijo, su primogénito? Estas preguntas nos las debieran de responder los amigos trinitarios, pero estoy seguro que no nos mostrarán dicha filiación. En este primer texto estoy mostrando que Jehová e Israel tienen una filiación, y les dije al principio que hay una filiación reconocida de manera recíproca. Jehová reconoce a Israel como hijo e Israel reconoce a Jehová como padre. Y aquí estamos viendo la primera evidencia. Este Jehová reclama que Israel es su hijo, es su primogénito. Por lo tanto, es imposible negar que este Jehová sea el Padre. Otro texto que podemos leer es Deuteronomio capítulo 32 y el verso 6, que nos dice lo siguiente: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Nos dimos cuenta cómo Jehová reconoce a Israel como su hijo en el texto anterior. En Deuteronomio, en el capítulo 32 y el verso 6, vemos cómo Moisés reconoce a Jehová como el Padre creador. No hay ni un solo pasaje en las Escrituras donde Moisés haya hablado de un Jehová Hijo, tal como propone el trinitarismo. Vale anotar que el pronombre demostrativo singular en tercera persona, Él, muestra a Jehová como el Padre creador siendo una sola persona y no una pluralidad tal como el trinitarismo enseña. Sin embargo, estamos viendo como recíprocamente Dios reconoce a Israel como su hijo, pero Israel reconoce a Jehová como su Padre. Aquí estamos viendo Isaías capítulo 64 y el verso 8. Leemos de la siguiente manera: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nótese que aquí Israel está hablando al Señor, hablando a Jehová, al único Jehová que existe, al único Jehová que ellos conocen, y lo están reconociendo como nuestro Padre. Nótese, aquí voy a poner el puntero. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nótese que Israel está reconociendo a Jehová como su Padre por ser el Creador. Por eso dice, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros.
De nuevo vale anotar que por el pronombre tú y las palabras tus manos, Israel está reconociendo a una sola persona como su Padre Creador. Para el trinitarismo, 3 personas crearon al hombre. Pero si eso es cierto, entonces Israel ha de tener 3 padres, ya que Jehová es su Padre por ser el Creador. Así que según el texto anterior, el pueblo de Israel está reconociendo a Dios como su Padre. Amigo trinitario, usted tendrá una respuesta para estos cuestionamientos. Si Jehová o el Jehová que conoció el pueblo de Israel es el Jehová Hijo, ¿por qué ellos le llaman Padre a ese Jehová? ¿Acaso Israel tiene 2 padres? De seguro que no, ¿cierto que no? Así que ustedes deben de darnos una respuesta. ¿Qué filiación existe entre el Jehová Hijo y el pueblo de Israel? Yo estoy probando por las Escrituras que la filiación que existe entre el Jehová Padre, o el único Jehová de la Biblia, y entre el pueblo de Israel es de Padre e Hijo. Quiero mostrar otro pasaje en Malaquías capítulo 2 y el verso 10, que dice de la siguiente manera: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Es interesante notar cómo Malaquías reclama que todo Israel tiene un mismo Padre y que ese único Padre es Dios por ser el Creador. El sustantivo Dios en este texto viene de la raíz hebrea el, dando por sentado que Dios es el único creador y que por lo tanto Él es el único Padre. El adjetivo un viene del hebreo ejad, siendo este adjetivo un numeral cardinal singular, establece que el Padre es una sola persona y no una pluralidad de padres por la palabra ejad. De igual manera, el sustantivo Dios, al ser modificado por el adjetivo singular cardinal ejad, muestra de manera categórica que el Dios creador es una sola persona, es decir, es unipersonal. Hermano, amigo, el Dios de la Biblia, el Jehová de la Biblia, no es ningún Jehová Hijo, ni ningún Jehová tercera persona. Eso es invento trinitario, no existe en las Escrituras. El único Jehová que existe en las Escrituras es Jehová el Padre. No existe un Jehová Hijo. Usted debe de borrar de su mente dicho postulado porque no existe. Con las evidencias antes expuestas, he demostrado, número 1, que solo hay un Jehová, y número 2, que este Jehová es el Padre. De modo, hermano amigo, que usted debe de creer en las palabras del Señor, en la evidencia interna. ¿Qué es una evidencia interna? La evidencia interna es aquella que encontramos en la misma palabra del Señor, y mucho más contundente se vuelve cuando es Dios mismo quien reclama su unicidad. De manera que les dejo esta enseñanza, y esta enseñanza es irrefutable. No existe un Jehová Hijo, existe solo un Jehová, y este es el Padre. Dios les bendiga a todos y nos vemos en otra próxima oportunidad.